por eso. Juan 6:35. El Señor Jesucristo dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Escuchó bien? Nunca tendrá sed. Padre, bendice tu palabra y que tu gloria sea expresada por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando vemos aquí este tiempo que nosotros estamos viviendo, no sé si le está pasando en su casa, pero una de las cosas que nos está pasando, aparte del contagio que está sucediendo, pero aún dentro de nuestras casas, una de las cosas que está pasando es que la compra que estamos haciendo en nuestras casas casi no dura. Uno hace una compra por varias semanas y que se supone que la compra dure por un mes, pero ya a la semana o a las 2 semanas hay que estar pensando y maquinando cómo vamos a volver a salir al supermercado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hambre se activa. Una hija de un pastor amigo le dieron almuerzo o comida durante esta semana y después que terminó de comer, a los 10 minutos o antes, vieron que la nena estaba comiendo galletas. Y el papá le preguntó, ¿por qué estás comiendo galletas? Porque casi ahora comiste. Y ella le dijo, es que estoy aburrida. Así que cada uno de nosotros quizás ha comido más este tiempo que antes. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos comida para vivir. Nosotros necesitamos comida para vivir. Entonces, el hambre es ese sistema que se activa para decirle al cuerpo o que el cuerpo le dice a la mente, hay que comer. Y así como el cuerpo se activa y le dice a la mente que hay que comer y que necesitamos ese alimento físico, de igual manera también necesitamos ese alimento espiritual. De igual manera necesitamos el alimento espiritual. El alma le dice a la mente, estoy vacío o vacía y necesito buscar algo que me llene. Así que así como hay un hambre física que queremos comer algo, también hay un hambre espiritual que necesitamos algo. Hay un vacío en nuestros corazones o en el corazón, o fuimos creados con ese vacío en el corazón, ese vacío del alma, que buscamos llenarlo en muchas cosas. Y si tú analizas tu vida, es posible que tú has tratado de llenar ese vacío en muchos lugares, con parejas, con la bebida, con la droga, con el trabajo, con muchas cosas. Y quizás no te has dado cuenta que la razón por la cual buscas el alcohol o buscas las drogas o buscas el trabajo o buscas parejas es porque ese vacío en tu alma y en tu corazón te está pidiendo que sea llenado con algo. Pero ese algo no es con algo, sino es con alguien. Así que ese vacío en el corazón, única y exclusivamente se puede llenar o lo puede llenar Cristo. Así que ese vacío que intentamos llenar en muchas otras cosas, que al final seguimos estando vacíos. Jeremías capítulo 2, el Señor le dice a su pueblo, 2 males ha hecho este pueblo. Me ha olvidado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no aguantan agua. Así que ese corazón siempre va a querer estar lleno. Pero el único que llena y que sacia la necesidad del alma es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que este pasaje nos presenta. Este pasaje nos dice que Él es el pan de vida. Él dice que el que come de ese pan y bebe de su sangre no tendrá sed jamás. Es lo que dice el texto. Versículo 35. Yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que espiritualmente
aquel que se acerca al único pan de vida, dice Cristo, no volverá a tener hambre y no volverá a tener sed, hablando desde el punto de vista espiritual. Pero cuando analizamos este texto, o antes de Cristo presentarnos que Él es el único que puede saciar la sed, este texto es importante en Juan capítulo 6. Juan nos quiere expresar por qué Cristo es Dios, quiere presentarnos la deidad de Cristo o que Cristo es Dios. Y en el capítulo 6 comienza el año o termina el año del apogeo. El primer año de Cristo fue un año de reconocimiento, donde las personas comenzaron a reconocer a Cristo. El segundo año del ministerio de Cristo fue el año del apogeo, donde todo el mundo comenzaba a seguirle, donde todo el mundo lo seguía. Pero el tercer año fue el año del rechazo. Entonces Juan, el libro de Juan, en este capítulo 6, comienza con el año del apogeo, la gente buscando a Cristo, pero termina el mismo capítulo 6, sus discípulos alejándose de Cristo. O sea que comienza con Cristo, la gente buscando a Cristo, y después termina el mismo capítulo con gente rechazando a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque estas personas que buscaban a Cristo, lo buscaban única y exclusivamente por lo que Cristo le podía dar. Porque cuando vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 6, Cristo multiplica los panes y los peces. Y las personas entonces, cuando ven que Cristo le multiplicó los panes y los peces, le dio comida, hizo milagros, entonces ellos comenzaron a buscar a Jesús. Cuando Jesús le dice que lo que Él le va a ofrecer es mucho más grande que simplemente comida física, sino que es una comida espiritual, entonces ellos comienzan a rechazarlo. Cristo le dice a ellos, yo soy el único que le puede dar comida espiritual. Yo soy Dios. Yo puedo hacer cosas que nadie puede hacer. Y entonces por eso en el Evangelio de Juan, Cristo se revela a sí mismo como el único que puede saciar la sed espiritual del ser humano. Y Él, la manera en que lo hace es mostrándose como el yo soy. Yo soy es el nombre que Jehová se da a sí mismo o que se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le pregunta a Dios cómo se llama o en el nombre de quién él va a ir, Dios, Jehová, le dice a Moisés en Éxodo 3, yo soy el que soy. Y ese nombre es un nombre santo, en el cual ni aun los judíos se atrevían a escribirlo o a hablarlo. Y Cristo en el Nuevo Testamento, cuando ve a estas personas que necesitan, que tienen una sed del alma, se revela como ese yo soy, pero se revela como el único que puede saciar esa condición del alma. Pero no tan solo Él se revela en el capítulo 6 como el yo soy el pan de vida, sino que Él también dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y aún si lo extendemos un poco más, en Apocalipsis capítulo 1 dice, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Así que estas personas solamente estaban buscando comida, pero Dios quería ofrecerle algo más grande que la comida. O que la comida física. Dios quería darle saciedad, que ellos pudieran ser saciados. Pero no simplemente de pan, sino de pan espiritual. Dios es el único que puede hacerlo. Y Dios en Cristo se está revelando a su pueblo. Una persona, un escritor, Warren Wiersbe, dice, Dios se reveló a Moisés con el nombre yo soy, que significa Jehová. Dios es el que existe por sí mismo, el que es, el que era, el que ha de venir.
Cuando Jesús usó el nombre Yo Soy, estaba definitivamente afirmando que Él es Dios. Entonces, es importante ver que Dios se está revelando, Jesús se está revelando como Dios. Y de los versículos 22 en adelante, Él va a explicar que Él es el único que puede dar la vida espiritual. Pero no podemos olvidar que Él le está hablando a unas personas que son judías. La gente que está alrededor de Jesús en ese instante son judíos, pero no tan solo la gente que estaba a su alrededor eran judíos, sino que este evangelio fue escrito para que todo el mundo conozca de Cristo. Así que aquí hay dos contextos. Está el pueblo judío que estaba siguiendo a Cristo allí en ese instante, pero también fue escrito para todo el mundo, todo el planeta, todas las personas de diferentes eras y diferentes épocas. Entonces, antes de Jesús hablar y afirmar que Él es el pan de vida, Jesús primero demuestra a esos judíos y a nosotros hoy que Él como Dios es superior a cualquier ser humano. Que Él como Dios es superior a todos los seres humanos. Él es superior porque Él es Dios. Por eso Juan capítulo 6 comienza mostrando quién era Moisés o la diferencia con Moisés. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios hace es que multiplica los panes y los peces. Recordemos que los versículos 22 en adelante, cuando Cristo le está hablando a ellos del pan de vida, ellos le están diciendo, Moisés dio el pan. Porque ellos tenían a Moisés como el más grande de los profetas. Cuando ellos pensaban en Moisés, ellos pensaban en que Moisés libertó al pueblo de Egipto, que Moisés hizo provisión o que Dios hizo provisión por medio de Moisés de panes cada mañana y de carne por las tardes. Ellos pensaban y miraban a Moisés como el que hablaba cara a cara con Dios, como aquel que le dio la ley y como aquel que le escribió los primeros 5 libros de su escritura. Significa que para ellos Moisés era el máximo líder. Y Cristo, Jesús, revelándose a ellos como Dios y como superior a todo lo creado, Cristo comienza a hacer un paralelismo para que ellos puedan comparar quién es Moisés y quién es Él, Cristo, el gran yo soy. Así que cuando miramos primero, miramos lo que es la multiplicación de los panes y los peces. Primero dice el versículo 4 del capítulo 6 que estaban en la Pascua. Versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, recuerdan, que fue la última epidemia, aquello que Dios le dio al pueblo donde mató a todos los primogénitos que no tuvieran la sangre de un cordero sacrificado en la puerta. Así que en el Éxodo, la última plaga que Dios dio fue que mató a todos los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales, excepto los que ponían la sangre de un cordero en las puertas. Porque la sangre de ese cordero en las puertas, eso evitaba que el ángel que entraba a matar los primogénitos entraran a esa casa. Por eso es la Pascua, en inglés sería Passover, pasarle por encima. La sangre de un cordero salvó a las familias. ¿No le parece eso parecido? Así que esa Pascua estaba apuntando lo que Cristo iba a hacer. No simplemente con un cordero, sino con su propia sangre. Entonces, este evento se da acercándose a la Pascua. Así que Moisés dice que Moisés en Éxodo, Moisés alimentó a las personas con maná. Eso fue lo que ellos le dijeron a Cristo en los versículos 22 en adelante. Pero está claro que Moisés no produjo el maná.
Moisés recibió el maná, pero él nunca lo produjo. Pero entonces, cuando vemos aquí el milagro, vemos que Cristo le pregunta a ellos, hay una multitud que lo está siguiendo, y Cristo en el versículo 5 le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para comer estos? ¿De dónde vamos a comprar pan para que todas estas personas se alimenten? Entonces, ¿por qué él hace esta pregunta? Versículo 6, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le dijo, nosotros tenemos 200 denarios. El salario, 200 denarios, es el salario de un día. Así que en otras palabras, Felipe dice, nosotros no tenemos suficiente para darle a todas estas personas pan, darle comida. Entonces Andrés dice, pero el hermano de Simón dice, pero hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Entonces Cristo le dice a ellos que recuesten a la multitud. Y el versículo 11 dice que entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándole a todo el que quería. Así que Cristo de momento toma los 5 panes y los 2 peces, da gracias a Dios y reparte a una multitud de más de 5,000 personas. Porque recordemos que para ese tiempo no se contaban las mujeres y los hijos. Significa que ahí habían mucho más de 5,000 personas. Entonces él toma 5 panes y 2 peces y los multiplica de manera sobrenatural que comienza a repartirle a todo el mundo. Entonces aquí hay una diferencia que Cristo está presentando con Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés en Éxodo 16:4, entonces el Señor le dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. Moisés no hizo milagro para que apareciera el pan o el maná. Fue Dios el que hizo que el maná apareciera. Así que fue Dios cuando le dijeron a Cristo en ese mismo instante, que fue Moisés el que les dio pan. En el versículo 32, Cristo dice, en verdad os digo, no es Moisés el que los ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Así que Cristo le está diciendo a ellos, el único que puede dar pan es mi Padre. Así que Cristo se está comparando con Moisés, porque Cristo es superior a Moisés, ya que Moisés recibía el pan cada mañana, en el rocío de la mañana, Moisés recibía el pan. Cristo es superior a Moisés porque Cristo hizo que el pan se multiplicara para que diera para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a Moisés. Moisés recibió el pan, Cristo multiplicó el pan. Pero no tan solo el pan, los peces. ¿Cuál es el proceso de la pesca? ¿Cuál es el proceso de la pesca? Bueno, tienes que tener instrumentos para la pesca. Necesitas instrumentos. Necesitas ir al mar, lo cual ellos estaban en la montaña. Ellos no tenían un mar cerca, ellos estaban en la montaña. Y tienes que tener tiempo, porque usted sabe que la pesca tarda. Así que este milagro es superior a lo que Dios hacía por medio de Moisés. O sea que Cristo está mostrando, antes de hablar que Él es el pan de vida, está mostrando que Él es más grande que aquel máximo líder que ellos tenían. Cristo le dice que cuando se saciaron, entonces recojan las cestas para que no se pierda nada, haciendo alusión a lo que Él iba a decir después, que todo el que el Padre le da no se va a perder ninguno. ¿Qué pasó? Versículo 15. Dice que la multitud, cuando vio el milagro que Cristo hizo, la multitud se fue a donde Él porque querían hacerle rey a la fuerza. ¿Y qué hizo Cristo? Se retiró al monte solo. O sea que en el momento donde todo el mundo quiere a Cristo y Cristo está en su apogeo y la gente quiere hacerlo rey a la fuerza, Cristo se retira solo. Hay otra comparación con Moisés, porque al principio Moisés quiso ser rey
a la fuerza matando al egipcio. Así que Moisés quiso ser rey a la fuerza y quiso hacerlo, pero cuando Cristo querían que él fuera rey a la fuerza, Cristo lo rechazó porque su reinado es un reinado diferente. Así que vemos este primer evento y el primer milagro. Pero después de eso, Juan capítulo 6, versículos 16 en adelante, nos presenta a Cristo caminando por encima de las aguas. Nos presenta a Cristo en medio de una tormenta caminando por encima de las aguas. No nos olvidemos que en Éxodo 14, Moisés levantó la vara, el mar se dividió en dos y ellos pasaron con los pies secos. Eso es un milagro grande ante los ojos del pueblo. Pero Cristo, siendo superior a Moisés, él no tuvo que abrir el mar para pasar. Él caminó por encima del agua con los pies secos. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al líder que ellos tenían como su máximo líder. Moisés escuchó el nombre de Dios. Jesús es Dios. Moisés levantó la serpiente en el desierto para que el que mirara a la serpiente, cuando una serpiente lo mordía, y vino Moisés, levantó una serpiente de bronce para que el que la serpiente le mordiera, mirara esa serpiente de bronce y pudiera ser sano. Cristo es superior a lo que hizo Moisés, porque Cristo dice que así como la serpiente fue levantada, así Él como Dios, muriendo por nuestros pecados, tenía que ser levantado, no simplemente para ser sano de la mordida de una serpiente, sino para ser salvo de la ira venidera del Padre. Cristo es superior a Moisés en todos los sentidos. Entonces, este pueblo tenía que entender eso. Pero no tan solo Cristo es superior a Moisés. Este texto es aplicado no tan solo Cristo como superior a su máximo líder del pueblo judío, sino Cristo como superior a todos los líderes que las sociedades han perseguido por mucho tiempo y aún siguen persiguiendo. Cristo es superior a lo que el Islam enseña. ¿Sabes qué? El Islam enseña que Mahoma es su máximo profeta, que Moisés y Cristo son profetas, pero Mahoma es el último y el más grande de los profetas. Enseñan que por encima de todas las cosas, el Corán es el libro supremo. Y también enseñan que la diferencia entre la salvación o la condenación en el infierno es la práctica de cosas religiosas. Ellos tienen que orar muchas veces al día. ¿Saben qué? Tienen que recitar literalmente esto: no hay Dios sino Alá y Mahoma su profeta. Si ellos no repiten eso varias veces al día, no pueden ir al cielo. No tan solo eso, ellos tienen que orar 5 veces al día. 5 veces al día, y tienen que ayudar durante un mes que se le conoce como el Ramadán. Ayunar durante un mes. Tienen que dar limosna y tienen que caminar hacia la Meca. Eso enseña el Islam. Eso enseña el Islam. ¿Sabes qué? Pero en ninguno de los escritos del Islam, Mahoma ofrece salvación segura. Él ofrece favor con Alá su Dios, pero no salvación segura. Significa que el Islam no tiene una salvación segura. Sin embargo, Cristo dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo es superior al Alá que ellos enseñan. Cristo es superior a Mahoma. Cristo es superior al Islam. El Islam no puede prometer salvación. Cristo no tan solo promete salvación, sino que nuestra salvación está garantizada por su resurrección. Mahoma rompió la ley. Él puso una ley de que no podía tener más de ciertas mujeres y él multiplicó esas mujeres. Él pasó la ley que él mismo puso de no tener
hasta cierta cantidad de mujeres o de esposas, él tuvo mucho más que esas esposas. Él puso una ley que nadie podía asaltar una caravana ni robar una caravana de personas cuando iban caminando por ciertos lugares, y él se dedicó a robarle a las personas que iban en esa caravana. Significa que las leyes que Mahoma puso, él mismo las rompió. Sin embargo, Cristo dijo, yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplirla completa, porque Cristo es superior a Mahoma. Otra de las cosas que está gobernando hoy, el hinduismo. El hinduismo. El hinduismo enseña que la salvación llega por el conocimiento de ciertas escrituras antiguas. Que también la salvación llega cuando se consagran a muchas deidades, a muchos dioses. O sea que el hinduismo enseña que lo más importante del hinduismo es esa consagración a muchos dioses. A muchos dioses. Ellos tienen que hacer sacrificios, ellos tienen que hacer ayunos, ellos tienen que hacer peregrinajes, ellos tienen que hacer muchas cosas. ¿Sabes qué enseña el hinduismo clásico? Escucha bien, ¿sabes qué enseña el hinduismo clásico? Estos lugares donde no se conoce el evangelio, ¿sabes qué ellos enseñan? El hinduismo clásico insiste en que se debe dejar a que la gente sufra. Porque ese es el destino que tienen, ese es el karma. O sea que el hinduismo clásico enseña la gente que siga sufriendo, porque al final ese es el karma. Sin embargo, Jesucristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El hinduismo clásico enseña y dice, medita y medita y medita al extremo en que tu mente quede vacía. Entra en una meditación tan profunda que tu mente quede vacía. Sin embargo, Cristo dice, ora y medita para que mi palabra gobierne tu corazón, porque solamente ahí encontrarás la vida y la vida eterna. Llena tu mente de mi palabra y serás como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. La diferencia, Jesús va por encima del hinduismo. El hinduismo, ellos están constantemente perdidos y no le garantizan a nadie una salvación. Cristo garantiza nuestra salvación. El budismo es otra religión que se parece mucho al hinduismo, pero su meta también es que la vida es sufrimiento y que el sufrimiento es causado por el deseo del placer y la prosperidad. Y quizá usted dice, ¿por qué Junior está hablando de esto? Porque estas son las religiones que están gobernando más a este mundo. Y ninguna de ellas es segura, porque el budismo dice que la vida es solo sufrimiento. Cristo dice que la vida es disfrute en Dios y una esperanza eterna. Todo lo contrario a lo que el budismo enseña. El budismo enseña en la reencarnación como la salvación. Y la persona tiene que seguir reencarnando y seguir reencarnando y en otra vida, y en otra vida, y en otra vida, a ver si en algún momento encuentra el nirvana o llega al estado del nirvana, que no es otra cosa que la libertad que puede alcanzar. Tiene que seguir viviendo y seguir viviendo y seguir viviendo para tratar de conseguir esa libertad. Cuando Cristo le dijo a aquel que estaba al lado de él en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. No tienes que reencarnar 1, 2, 3, 4 veces, no es necesario eso. Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Un pensador, Sócrates. Sócrates no escribió nada, todo lo escribió Platón. Y Platón dice que Sócrates recibió un llamado de Dios para que buscara la verdad y la bondad. Y a eso se dedicó su vida, porque él entendía que Dios lo estaba llamando a eso. Sócrates buscaba una verdad, mientras Cristo dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad que Sócrates estaba buscando y que nunca encontró. Otro que es muy moderno hoy es el ateísmo. En el 1961 se puso legal la religión atea. Y dentro de la religión atea está el humanismo secular.
El humanismo, este movimiento que hoy tenemos y quizás tú crees, eso se hizo legal en el 1961, pero es un ateísmo, es una religión atea. ¿Sabes qué creen los ateos? Los ateos creen que la moral es relativa y situacional, que depende de en qué situación yo estoy, es como yo voy a actuar, que no hay reglas absolutas. Ellos dicen que el universo es todo lo que hay, que esto es todo lo que existe. Ellos no tienen una fe en el mañana, en ellos no hay esperanza. Esto que tenemos delante de nuestros ojos es lo único que existe. Si esto que tenemos delante de nuestros ojos es lo único que existe, entonces la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que somos los más dignos de lástima. Esto no es lo único que existe. Hay una vida eterna en los cielos garantizada para todos aquellos que creen en Cristo y han ido a Él en arrepentimiento y fe. Mira lo que ellos dicen. En los años 70 se levantó un movimiento que se llamó Dios ha muerto. Y uno de sus mayores propulsores de ese ministerio, de ese movimiento, fue Friedrich Nietzsche. Mira lo que dijo él. ¿A dónde se fue Dios? Gritó. Te lo explicaré. Lo matamos. Tú y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Acaso no oímos el ruido de los enterradores que lo están sepultando? Dios ha muerto. Dios sigue muerto. A Nietzsche se le faltó una parte importante de la historia. Que sí, un Viernes Santo, como se celebra el próximo viernes, Cristo murió. Y sí, el sonido de los que lo enterraron fue grande ese sonido cuando pusieron la piedra. Lo que Nietzsche nunca se dio cuenta es que ese señor que fue enterrado un domingo, un viernes, un domingo, resucitó de los muertos. Y que Dios no está muerto, sino que Dios está vivo y hay evidencia de que Él vive. Así que Él tiene una gran equivocación, porque en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. Pero sin embargo el ateísmo entiende que Dios está muerto. Otro de sus mayores propulsores es Karl Marx, que dice, hoy no hay lugar para un creador o un gobernante en nuestra concepción evolucionista del universo. Entonces, ¿qué hacemos con la ley de la causalidad? Que toda causa tiene un efecto y que lo que nosotros vemos hoy de inteligente, lo que es la naturaleza, nos muestra cuán inteligente es ese creador. Ellos dicen en la evolución, ellos creen en algo que explotó y formó este universo, lo cual está completamente claro que de la nada no sale nada y que de una explosión no sale algo hermoso como lo que nosotros podemos ver hoy. En definitiva, hoy se puede palpar la grandeza de nuestro Dios, que no está muerto, sino que está vivo y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero hay otro que es el ateísmo práctico. El ateísmo práctico son aquellas personas que entienden que Dios existe, pero viven como si no existiera. Y esos son los más peligrosos. Los más peligrosos no porque hacen daño, sino porque son aquellos que entienden que son salvos, pero cuando lleguen al día del juicio final, Cristo le va a decir a ellos, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Son estas personas que entienden históricamente que existió un Cristo, que Dios existe, pero su vida práctica no evidencia su creencia. Es importante que se entienda que dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Hay un creer histórico. Pero el creer que está diciendo la Biblia y que Cristo dice, yo soy el pan de vida, el que cree en mí, yo no le echo fuera. Ese creer es un depósito de confianza, es una entrega total, no simplemente con nuestra mente ni con nuestra boca, sino con nuestro corazón y con nuestros actos. Entonces, Dios en Cristo es superior a Moisés, al budismo, al hinduismo, al islam, al ateísmo y al ateísmo práctico. Jesús es superior a ti y a mí.
Y cuando Cristo demuestra su superioridad, de que Él es más grande que todo lo creado, porque Él es Dios, entonces cuando Él deja eso establecido, entonces Él dice y demuestra que Él es el único que puede proveer alimento espiritual, porque Él es Dios. Él no es como nosotros, Él es superior a nosotros, Él es infinitamente superior a nosotros. Entonces, cuando queda eso demostrado, entonces Él puede decir, yo soy el único que puede darle vida a ustedes. Por eso Él dice, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo os dije que aunque habéis visto, no creéis. Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso Él vuelve y recalca en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué aplicaciones tiene este pasaje a nuestra vida? ¿Qué nos enseña? El pastor Otto dividió 2 puntos importantes que yo quiero citarlo, al menos los títulos de esos puntos, por la realidad que este texto nos presenta o por la verdad que este texto nos presenta. La primera realidad que este texto nos enseña es el Jesús que las personas creen necesitar. Hay una gran diferencia entre quién realmente es Jesús y quién es el Jesús que las personas creen necesitar. Ellos entendían que ellos necesitaban una saciedad humana, que Cristo le hiciera un milagro, que Cristo le multiplicara los panes y los peces. Cristo le está ofreciendo vida eterna y ellos quieren comida física. Y constantemente van a Cristo, versículo 25. Cristo montó a las personas en la barca y Él no se fue con ellos en la barca, sino que caminó por encima del agua. Y cuando ellos comenzaron a buscar a Cristo porque habían comido, ellos le preguntan a Cristo en el versículo 25, ¿y cuándo llegaste acá? En otras palabras, te estamos buscando, ¿qué pasó? Nos diste comida, nos diste milagros, hiciste grandes cosas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue que llegaste? Y Cristo le dice el versículo 26, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales o milagros, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad por el alimento trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. En otras palabras, ustedes me están buscando no porque quieren una vida eterna, ustedes me están buscando porque quieren una mejor vida aquí y ahora. Quieren que yo le dé alimento, quieren que yo le provea un milagro. Quieren que yo sea su genio de la botella, que cuando ustedes me necesiten, simplemente floten. Yo salgo, le doy 1 o 2 deseos y vuelvo a entrar en la botella. Cristo le dice, no trabajen por la comida de esta tierra que perece. No me busquen simplemente por eso. Entonces ellos, al no entender, le hacen otra pregunta, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dice, versículo 29, creéis en mí, que creéis en el que me ha enviado, crean en mí. ¿Qué obras tienes que hacer? Creer, deposita toda tu vida y toda tu confianza en mí, entrega todo tu corazón a mí. Y versículo 30, dicen ellos,
¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? Sí, tú quieres que yo crea, pero hazme un milagrito. Dale, hazme un milagrito. Sí, dale, provéeme otra vez panes. Sí, provéeme peces. ¿Sabes qué? Aquel está enfermo, sánalo. ¿Qué señal, qué milagro vas a hacer para que yo pueda creer en ti? Volvemos a lo mismo. Ellos estaban buscando algo que Cristo no quería ofrecerle. Cristo quería darle algo más grande, algo eterno, y ellos querían algo momentáneo. Ellos estaban buscando a Cristo por los milagros de esta tierra. El mayor milagro que Dios puede darle a un ser humano es la salvación de su alma, porque eso le garantiza una vida eterna. Y eso no ha pasado de moda. Las personas hoy, no tan solo por la pandemia, antes de la pandemia y después que esta pandemia se acabe, las personas van a seguir buscando a Cristo por los motivos incorrectos, como si Cristo fuera un buffet. Que yo escojo una cosa de Él y otra cosa la rechazo. No, Cristo no es un buffet. Cristo es el Señor de señores y el Rey de entre los reyes. Y Cristo sabe quién se está acercando a Él porque quiere un milagro y quién se está acercando a Él porque realmente cree en Él. Cristo se muestra tal y como Él es, pero ellos solamente quieren buscar a Cristo por las bendiciones materiales. Solamente quieren buscar a Cristo por las señales sobrenaturales. Solamente quieren buscar a Cristo porque quiere que Cristo le provea un milagro. Porque quiere que Cristo lo sane. Cristo vino a prometer una vida eterna. Él dijo, mientras estén en esta tierra tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, Cristo nos promete gozo en el Espíritu Santo en esta tierra, pero también junto con ese gozo viene la aflicción. Viene el sufrimiento. Hebreos capítulo 11 lo dice. Muchos perdieron la vida. Muchos no tenían dónde vivir. Pero ellos no tenían problemas. ¿Sabes por qué? Porque la salvación de sus almas le garantizaba que su tierra no es esta tierra. Nosotros somos extranjeros y peregrinos de esta tierra. Algún día esta tierra va a pasar. Pero aquel que crea en Cristo permanecerá para siempre. Entonces, estas personas comenzaron a buscar a Cristo para que Cristo le diera cosas, le proveyera milagros, le proveyera cosas materiales. Entonces, este es el Cristo que ellos creen necesitar. Pero Cristo se muestra y se revela porque Cristo quiere salvar. Por eso Cristo dice, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. Moisés vio el pan en el rocío de la mañana. Cristo es el pan de vida. Y cuando Él dice que Él es el pan de vida, lo que significa es que Él es el pan que da la vida. Él es el que da esa vida espiritual. Él es el que da esa vida espiritual y el que da esa vida eterna. O sea que Dios está prometiendo que por medio de su carne, por medio de su sacrificio, Él está haciendo provisión para que el ser humano tenga una vida eterna. Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario, no en vano. No en vano, Él vivió la vida que nosotros debíamos vivir y sufrió la muerte que nos tocaba a nosotros para resucitar al tercer día y ser ese pan de vida que sacia nuestra sed espiritual. Él es ese pan. Él es ese pan que fue partido en la cruz del Calvario. Él lo dice. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el creer en ese sacrificio es el pan que sacia la sed del alma. No hay otra cosa que pueda saciar la sed del corazón de un ser humano que comer, que creer en ese pan de vida. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida.
El que viene a mí. O sea que no tan solo tienes que reconocer que Cristo es la vida, que Cristo es el único que puede salvar, sino que también tienes que ir a Él. Y si en este momento tu corazón quiere ir a Cristo, quiero que sepas que tampoco sale de ti. Versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Así que tienes que ver a Cristo como ese pan de vida, como el único sacrificio que Dios puede ver y estar satisfecho, porque todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. La muerte, no tan solo física, sino también espiritual. Y Cristo vino a resolver ese problema. Cristo vino a morir por nosotros, a entregar su carne para el perdón de nuestros pecados. Y Él dice que todo aquel que crea en ese sacrificio jamás volverá a tener sed ni hambre. Pero tenemos que ir a Él. Y tenemos que creer. MacArthur dice que creer en Cristo es confiar completamente en Él como Salvador e Hijo de Dios y reconocer que la salvación viene solo por medio de la fe en Él. Tienes que acercarte a Él y tienes que venir a Él en arrepentimiento. Él es el pan de vida. Una cosa es el Cristo que tú crees que necesitas y otra cosa es el Cristo que viene a salvar. Tú crees que necesitas sostenimiento para esta vida y Dios vino a darte sostenimiento para toda la vida, incluyendo la vida eterna. Tú vas a Cristo porque quieres un milagro, Cristo quiere salvarte para que tenga vida eterna juntamente con Él en los cielos. Es completamente algo descabellado. Nosotros solamente ir a Cristo por las cosas momentáneas cuando Él promete cosas eternas y una vida eterna. El pastor Otto dice, Jesús quiere salvar personas que lo amen a Él y no por los beneficios materiales que pueda dar. Que lo amen por la salvación, por su sacrificio en la cruz, por su misericordia, por su gracia. Jesús quiere salvar personas que lo busquen por razones correctas, no como esta gente que querían comida, pero no querían la verdad. Y al final, la mayoría de ellos lo abandonaron y rehusaron andar con Él. ¿Por qué? Porque Cristo dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dios está prometiendo en Cristo una saciedad completa. Es que todo aquel que crea en Él estará satisfecho, estará lleno espiritualmente y estará satisfecho espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque Cristo es el agua viva, porque Cristo es el pan de vida, porque Él es la luz del mundo, porque Él es la puerta de las ovejas, porque Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida verdadera. Cristo lo es todo. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente para todas nuestras necesidades del alma, para todas nuestras necesidades del corazón. El problema es que la gente quiere buscarlo porque entiende que tiene unas necesidades, pero Cristo viene a proveerle mucho más de lo que ellos esperan. ¿Y qué pasó con este mensaje? ¿Qué pasó con este mensaje? Dice de los versículos 60 al 71 que hubo dos reacciones. Cuando hay gente que escucha que Cristo no simplemente, Él no quiere ser un milagrero en tu vida, Él quiere salvar tu vida y darte vida eterna y vida espiritual, hay gente que se va a ir. Dice el versículo 60, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo su interior, que sus discípulos murmuraban contra esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si veráis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, Cristo le está diciendo, ¿por qué están murmurando? Ustedes están buscando un pan y peces. Yo quiero darle una vida espiritual y una vida eterna. Y dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Y Cristo le dice el versículo 67, porque mientras unos se van, otros afianzan su fe en él y fortalecen su fe en él. Y dice Cristo, versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12, a sus discípulos, ¿acaso queréis vosotros iros también? Cristo no tiene miedo en quedarse solo porque su mensaje es suficiente. Y le dice a sus discípulos, ¿acaso ustedes se quieren ir también? Y sale Pedro en una gran expresión. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué la gente se va cuando busca a Cristo por las razones incorrectas? Busca a Cristo por los panes y los peces y cuando Él te muestre sus demandas, serás el primero que saldrás. Pero cuando vas a Cristo por las necesidades correctas, que es vida espiritual, que es saciedad para tu alma, aunque Él te diga si te vas junto con los demás, tú le dirás, Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? No hay nadie como tú. Tú eres el único pan de vida. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la puerta al Padre. Tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el buen pastor. Tú eres la vida verdadera. Tú eres el que es, el que era, el que ha de venir. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el que reina tanto en los cielos como en la tierra. Tú eres el que también vendrás por tu pueblo. ¿A quién voy a ir? No hay nadie más a quien ir. Tú bastas. Tú eres suficiente. No necesito nada más. Aunque me falte la comida en esta tierra, tendré mi alma saciada en ti. ¿A quién iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que hermanos creyentes que estás viendo esto, no importa lo que nosotros estemos pasando. Nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Jesucristo basta. Él es nuestro pan de vida. Y aunque nuestro pan físico falte, el cual Él prometió que nunca nos faltará, tendremos un pan mejor para saciar nuestra alma, que es el mismo Dios en nuestras vidas. Y si tú estás viendo esto y no eres cristiano, todavía tú no le has rendido tu vida a Cristo, tú no le has entregado tu vida a Cristo, todavía tu vida no es una vida que es vivida para Cristo y para su gloria. Yo quiero compararte por última vez lo que pensaron algunos de Cristo y lo que realmente Cristo es. Confucio, un filósofo chino, dijo, yo nunca dije que era santo. Cristo dijo, yo soy 3 veces santo. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza, pero Jesús dice, yo soy la esperanza y la misericordia. Buda dijo, yo soy alguien que busca la verdad. Jesucristo dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad que Buda busca o buscaba. Yo soy la verdad que Sócrates busca. Yo soy la única solución que tiene este planeta. No para parar una pandemia, sino para salvar las almas de aquellos que están perdidos. Él es el único que da libertad. Así que Cristo es superior a los hombres, superior a todas aquellas enseñanzas que tú puedes tener en tu vida, todos aquellos conceptos, toda aquella filosofía. Al final del día, tu filosofía, cuando llegue el momento de morir, no existirá para nada. No te funcionará. Porque al momento de morir, solamente tienes un destino si no has seguido a Cristo. Y es lamentablemente el infierno.
pero Cristo vino a salvar. Así como Dios hizo provisión de maná por medio de Moisés, hizo provisión de Cristo como el verdadero pan de vida. Así que no puedes seguir a Cristo solo cuando tengas hambre física. No puedes seguir a Cristo solamente cuando tengas problemas. Tienes que tener ese hambre espiritual. Si tú analizas tu vida, y por un minuto o por varios segundos analizas tu vida, ¿con qué has intentado saciar el hambre de tu alma? ¿Con qué has intentado saciarlo? ¿Con el deporte? ¿Con parejas? ¿Con bebida? ¿Con otras cosas? Pero al final del día, sigues con la misma depresión, sigues con la misma desesperación. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el único que da saciedad para el alma. Él es el único pan que da vida. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y dile a Cristo: Señor, te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero, Señor, que transformes mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por buscar la saciedad de mi alma en otras cosas. Hoy he reconocido que tú eres el único pan de vida, que tú eres el único que puede saciar mi alma. Cree en Él de todo corazón. No se trata de obras. Esto no es el budismo ni el islam. No se trata de obras que el ser humano hace. Se trata de la obra que hizo Cristo en el nombre del ser humano. No se trata de todo lo que hago. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que siendo 3 veces santo, fue a la cruz del Calvario sin haber cometido ni un solo pecado. Pero fue allí a la cruz del Calvario para cargar mis pecados y tus pecados. Y por medio de su sangre y de su sacrificio nos dio perdón de pecados. Y al tercer día resucitó de los muertos, dándonos la seguridad de que hemos sido perdonados y de que nuestra alma siempre será saciada en Él. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él es el único pan de vida. Fuera de Él no hay nada.